Listo, ya. Vamos a ver un poquito de este tema hasta que nos dé el tiempo. Más o menos 10 minutos antes de las 8 ya les doy las indicaciones para la prueba y la empezamos a desarrollar y con eso y terminaremos la jornada de hoy. Bueno, el tema que está previsto para hoy es hablar sobre las emociones, ¿ya? Bueno, cuando me refiero a las emociones, o sea, me doy cuenta que son estados afectivos que experimentan todas las personas y que se las reconoce también como una reacción subjetiva al ambiente y viene acompañada con cambios, ¿ya? Tanto fisiológicos y endocrinos. Nosotros ya vimos en la anterior unidad los cambios fisiológicos, ¿no es cierto?, que se dan en mi cuerpo y también los endocrinos con las hormonas y todo eso. Dígame, Yesli. Dice una compañera que si la puede admitir. Déjenme ver. Ya admití todo. No tengo nada por aquí. No tengo a nadie de admitir, admití todo. Ya. Ya, entonces, ¿no es cierto? Como ya hemos venido viendo en la unidad anterior, incluido el estrés, ¿no es cierto? Cómo nosotros lo experimentamos por la parte, ¿no es cierto?, del entorno y produce cambios tanto fisiológicos como endócrinos y asimismo es como lo hacen las emociones. También van a producir cambios fisiológicos y cambios endócrinos en mi cuerpo. ¿Ya? Entonces, las emociones están compuestas por el arousal fisiológico, ¿no es cierto? Por este comportamiento expresivo y esta experiencia consciente, ¿ya? Porque yo soy consciente cuando estoy experimentando una emoción, por ejemplo, buena o positiva como la felicidad, y también soy consciente y siento cómo mi cuerpo experimenta cuando tengo iras, cuando tengo enojo. Por lo general, cuando estoy con rabia, ¿no es cierto? Siento como mi cabeza o como mi cara se calienta, como mi cuerpo se calienta porque la temperatura sube, la frecuencia cardíaca sube, lo siento. Asimismo, cuando tengo miedo, cuando tengo nervios, siento esa temperatura como baja, me pongo helada, tengo tiemblo, ¿no es cierto? Entonces sí, soy consciente de la emoción que estoy experimentando, ¿ya? Vamos un poquito más acá. Como les decía, los componentes de las emociones, todo esto se va a originar en el sistema límbico, también en ¿no es cierto?, en la parte de lo endocrino, porque está conformada por estos diferentes órganos que secretan sus hormonas. ¿Ya? Y vamos a tener diferentes componentes en donde se va a expresar estas emociones. Por ejemplo, en lo fisiológico, es esta parte, ¿no es cierto?, es la primera reacción frente a un estímulo. Esto es involuntario, por ejemplo, la respiración se aumenta cuando estoy con nervios, la presión arterial también se aumenta o se disminuye, la frecuencia cardíaca también se aumenta o se disminuye. Es decir, se va a dar estos cambios a nivel hormonal. Siempre cuando escuchen fisiológico es todo lo con las funciones de mi cuerpo, cómo se alteran. Es algo que yo no lo puedo controlar, sino que es una respuesta al estímulo, ¿ya? En cambio, los conductuales, como lo vimos también en la anterior unidad, es cómo mi conducta, mi comportamiento cambia. Por ejemplo, cuando estoy enojada, ¿no es cierto? Lo principal que hago es fruncir el ceño, de acá arriba el ceño. Cuando estoy nerviosa, ¿qué hago? Las manos temblorosas, me sudan las manos, que me las aprieto y todo eso. ¿Ya? Lo conductual es lo que yo puedo reflejar mediante mi comportamiento. Me muerdo las uñas, que me muevo de un lado para otro, etcétera. ¿Ya? Lo cognitivo, en cambio, como su nombre lo dice, cognición en los pensamientos, ¿no es cierto? Todo lo que lo hago de forma consciente e inconsciente. Lo que yo pienso, lo que digo, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Qué iras? Tengo ganas de, bueno, lo que viene a mi mente como parte cognitiva, ¿ya? A veces, Profe, ¿los componentes conductuales pueden ser modificables o no? claro, o sea, los conductuales pueden ser modificables, obviamente, pero hay unas partes en que se da involuntariamente en ese momento. Por ejemplo, tengo nervios, ¿no es cierto?
Si no lo puedo controlar, pues se verá reflejado con esa parte de temblor, pero hay cosas que yo las puedo ir mejorando. Por ejemplo, voy superando ese miedo. Si es que tengo nervios o miedo o pánico escénico para pasar adelante o irme hacia un lugar, si lo puedo ir enfrentando al miedo, pues ese cambio conductual lo puedo ir mejorando. Es decir, toda esta reacción se puede ir mejorando dependiendo cómo yo me expongo a ese estímulo. Por ejemplo, si ese estímulo, por ejemplo, una araña, tengo fobia a las arañas. En ese momento, si yo tengo fobias de las arañas, todos estos tres componentes van a estar afectados, ¿no es cierto? Pero si yo llego a desarrollar, ¿no es cierto?, que ya disminuye esta fobia, que ya controlo la fobia, pues todos estos también irán normalizándose, ¿ya? Tanto fisiológicos, conductuales y cognitivos, porque van de la mano. Ya, si yo sé controlar, ¿no es cierto?, una parte que ya puedo manejarlo, controlo incluso esta emoción. Por ejemplo, si mis iras eran demasiado explosivas, no podía controlar esta emoción, pues lo voy manejando, pues todo irá de la mano. Si yo sé controlar mi parte conductual de que no soy agresiva físicamente, pues fisiológicamente también irá mejorando. Mi frecuencia cardíaca no se verá tan alterada y todo irá de la mano. ¿Ya? ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver esta parte de las emociones negativas. ¿Ya? Cosas básicas, chicos. ¿Qué nos dicen que son las emociones negativas? Son más conocidas como las emociones tóxicas. ¿Por qué? Porque afectan negativamente el bienestar de las personas, ¿ya? Se suelen dar o provocar por el deseo de, ¿no es cierto?, de evitarlas o evadirlas, ¿ya? El hecho de que nosotros las emociones negativas nos hacen experimentar momentos malos y desagradables, siempre nosotros queremos evitarlas, como lo dice ahí. Yo sé que cuando tengo unas iras, ¿no es cierto?, hiero a muchas personas, digo lo primero que se me viene a la mente, entonces yo sé que soy así, entonces digo, Dios mío, ojalá nadie me haga dar iras porque yo voy con todo, ¿ya? Entonces, estas emociones negativas son tóxicas, generan ese daño, ese bienestar a las personas. Sin embargo, hay que ser conscientes que estas emociones negativas en pequeñas cantidades y como lo dice ahí, de baja intensidad, no son perjudiciales porque forman parte de nuestra vida, de nuestro aprendizaje. Como se dice, todo lo bueno y todo lo malo está bien, porque si no existiera lo malo no podríamos diferenciar lo bueno, no pudiéramos decir, ah, esto está bien y esto está mal, porque lo hacemos porque existen ambas partes. Entonces, asimismo, ¿qué nos dice? Que las emociones negativas o las emociones tóxicas están bien o son aceptables, pero en cantidades bajas o moderadas, así como el estrés, tal como lo vimos, ¿no es cierto? Está bien sentirse mal, triste, pero no a largo plazo, no de manera continua, porque ahí ya se genera un trastorno o una enfermedad emocional. ¿Ya? Aquí tenemos diferentes emociones, sentimientos negativos. ¿Ya? Tenemos como que los principales que engloban a muchos de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la ira, ¿no es cierto? Un sentimiento negativo que engloba muchos más. Tenemos la rabia, el cólera, el rencor, el odio, la furia, la indignación, el resentimiento, la aversión, la tensión, la excitación, la agitación, la irritabilidad, la hostilidad, la violencia, enojo, celos, envidia, otros. La ansiedad, la angustia, desesperación, inquietud, estrés, preocupación, anhelo, consternación, nerviosismo, aversión, hostilidad, desprecio, antipatía, resentimiento, rechazo, recelo, asco, repugnancia, disgusto. En el miedo, temor, horror, pánico, terror, pavor, susto, fobia, ansiedad, inquietud, incertidumbre. En la vergüenza, culpabilidad, timidez, inseguridad, vergüenza ajena, bochorno, pudor, recato, rubor, sonrojo, perplejidad, remordimiento, humillación. Y en la tristeza que tenemos, depresión, frustración, decepción, aflicción, pena, dolor, pesar, desconsuelo, pesimismo, melancolía, soledad, desaliento, desgana, abatimiento, disgusto, preocupación, desesperación. Dígame, Carmen. Dicen que significa aversión. No he escuchado esa palabra. De aversión significa mismo ese rechazo que se tiene hacia una persona. Ahí están los sinónimos, que es la misma hostilidad, ese desprecio, esa antipatía. Es como,
O sea, darle esa indiferencia a una cosa, o sea, no, darle, no aceptar. Eso es aversión. Todos estos que están englobados se relacionan, ¿ya? Entonces, todos los que he nombrado son considerados como emociones negativas, que en realidad no está mal no sentir, pero sí está mal cuando ya es, por ejemplo, tener recelo, tener celos, tener disgusto, tener decepción a largo plazo y de forma continua, ahí es malo. Toda emoción negativa a largo plazo va a ser mala. ¿Ya? Pero como les dije, así como hay las emociones negativas, tenemos las emociones positivas, que en cambio, ¿no es cierto?, estas son consideradas emociones saludables. Eso tendrán en cuenta cuando yo les diga, las negativas son tóxicas y las positivas son saludables, ¿ya? Porque afectan positivamente al bienestar del individuo que las siente, ¿ya? ¿Cómo favorece? Van a favorecer la manera de pensar, de razonar y de actuar de las personas. Por ejemplo, cuando una persona está feliz, ¿no es cierto? Como que pensamos mejor, hacemos las cosas con más ganas, nos salen las cosas mejor. Uno se da cuenta cuando uno está feliz que todo conspira a su favor, como se dice. Y cuando en cambio estamos con unas emociones negativas, estamos con ira, rabia, parece que todo nos sale mal. Comenzamos con una cosa y se daña otra cosa y dicen, hoy me levanté con el pie izquierdo. Pero en realidad es como aprendo a controlarlas, ¿ya? Porque ese es el objetivo. Saber experimentar emociones negativas, pero saber controlarlas, saber hasta dónde las hago llegar y hasta dónde me permito, ¿no es cierto?, experimentar eso negativo. ¿Ya? Aquí igual tenemos otro grupo de emociones positivas, tenemos alegría, entusiasmo, euforia, excitación, contento, deleite, diversión, placer, gratificación, satisfacción, éxtasis, alivio, regocijo, diversión. El humor que provoca risa, sonrisa, carcajada, hilaridad. Amor, que engloba el afecto, el cariño, ternura, simpatía, empatía, aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, respeto, devoción, adoración, veneración, enamoramiento, ágape y gratitud. Felicidad, gozo, tranquilidad, paz interior, dicha, placidez, satisfacción, bienestar. ¿Ya? Miren, esto quiero que lo vayan agrupando, ¿ya? Ya vimos las emociones negativas que son tóxicas, vimos las emociones positivas, ¿no es cierto?, que son saludables. Ahora vamos a las emociones ambiguas, ¿ya? Estas emociones ambiguas se las cataloga como emociones neutras, ¿ya? Puesto que no provocan ni emociones negativas ni emociones positivas, o sea, no son ni tóxicas ni saludables ni no saludables, ¿ya? Son ambiguas, son neutras, ¿ya? ¿Cuáles se las considera las emociones ambiguas? Específicamente a estas tres, como la esperanza, la sorpresa y la compasión, ¿ya? Que no es ni positiva ni negativa, ¿ya? Entonces, cuando yo les mencione de los grupos, ustedes lo sepan reconocer, las ambiguas son emociones neutras, que no son ni tóxicas ni saludables, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuáles son las que se caracterizan? Aquí sí me gustaría que se las aprendan a estas tres, ¿ya? En las anteriores son muchas, no les voy a decir que se las aprendan a tantas, más bien que estas tres las reconozcan, ¿no es cierto? La esperanza, la sorpresa y la compasión. Son emociones que se las consideran neutras. Ya, acá tenemos las emociones estéticas. Estas sí son interesantes, porque, perdón, ay, estoy ronca. Ya, las emociones estéticas, como su nombre lo dice, estético, son las emociones que se desarrollan o se manifiestan como respuesta a algo artístico, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos una canción, ¿no es cierto? Escuchamos una canción y nos recuerda algo y viene una emoción, un sentimiento, ya sea de tristeza, de alegría, porque escuchan esa canción. Al momento en que escuchan la canción, una vez que se termina la canción, la emoción desaparece, ¿ya? Es artístico. Por ejemplo, otra, cuando leemos un libro, una novela, ¿no es cierto? Estamos leyendo la novela, el drama que contiene, les produce este sentimiento de melancolía, de emoción, de suspenso.
¿Ya? Entonces es lo que se genera como respuesta a esa obra artística, ¿ya? Cuando vemos una pintura decimos, wow, qué hermoso, qué belleza, me recuerda, no sé, cosas así, ¿ya? Entonces las emociones estéticas son las emociones que se producen como respuesta, ¿no es cierto?, a este estímulo del arte, ¿ya? Cuando leo un libro, cuando escucho una canción, cuando veo una pintura, etcétera, cuando veo una novela, como respuesta al arte. Ya. Luego también tenemos las emociones sociales. Ya, las emociones sociales, en cambio, no se refieren a las emociones culturalmente aprendidas, sino que eh, se refieren a las emociones que nacen de la sociedad o cómo nos sentimos al ver a una persona. O sea, cuando lo escucho social, me refiero a las personas. Por ejemplo, ustedes, no sé, ven a un cantante, lo admiran. Ustedes los ven a él y dicen, wow, es mi ídolo. O lo ven a su papá y sienten ese sentimiento de gratitud. O ven a, no sé, a su mejor amigo y sienten admiración. O ven a su hijo y sienten orgullo. ¿Ya? Son las emociones que me provoca la sociedad, que me provoca una persona. Incluso como lo dice ahí, soy una persona que le tengo tanto odio, venganza, que solo verla ya me genera esa emoción. ¿Ya? Son las emociones sociales. Bueno, así está catalogada en este grupo. Como le dice ahí, son emociones que sentimos respecto a otras personas, a otros individuos, lo que me provoca esa persona. ¿Ya? Acá tenemos las emociones instrumentales. Esta emoción sí es genial, chicos. Esta es interesante, como lo dice ahí. Son emociones que tienen un objetivo, tienen un fin. Por lo general son utilizadas como manipulación o propósito de lograr algo. Y es lo típico, ¿no es cierto? Cuando éramos jóvenes, queríamos salir, ¿no es cierto?, con nuestros amigos o hasta ahora salir, ¿qué hacemos? Nos ponemos a llorar para que nuestra mamá nos mande. Entonces, hacemos uso de esa emoción que es la tristeza, o ponemos carita de gatito, ¿no es cierto? O carita, o ojitos de huevo tibio para que nuestra mamá nos tenga piedad y conseguir nuestro objetivo. Entonces, son emociones que son forzadas, que esconden una intención, es decir, que las utilizamos para manipular y conseguir algo. ¿Ya? Esas son emociones instrumentales, que las utilizamos como un instrumento, las forzamos para lograr algo. ¿Ya? Por lo general, para chantajear, por ejemplo, ese niño que está ahí, mami, cómprame un helado, mami, cómprame un helado, uy, se pone a llorar, le compran el helado, le pasó la tristeza, ¿ya? Entonces, las emociones instrumentales son emociones forzadas que se las utiliza como manipulación o propósito para lograr o conseguir algo, ¿ya? Ya, hasta ahí. Ya, vamos a dejar la clase hasta ahí, luego vienen emociones primarias y eso. Yo sé que ahorita se están con una parte de la cabeza en el examen y mucho o poco me entienden. Ya, más bien, este, vamos a dejar la clase hasta aquí. Y lo que sí, vamos a darles las indicaciones, chicos. Ya, una vez que yo ya dejo de proyectar, pues yo ya tengo la sala abierta y yo puedo ver todas sus caritas. ¿Ya? Entonces, no sé si ustedes pudieron leer las indicaciones. Yo quiero que para el examen yo voy a estar aquí. ¿Ya? Entonces, yo les voy a quiero que estén con cámara abierta. ¿Ya? Es un requisito. Tienen que estar con cámara abierta. Y quiero que se vayan a un lugar donde no les interrumpan. Ustedes su examen tienen 20 minutos, no se pueden retrasar. Ustedes a las 8, que nadie los moleste. Ustedes, así les llore la guagua, tienen que concentrarse porque el tiempo va a correr. Ya pasan los 20 minutos y la prueba se cierra. Sí, dígame, Jennifer. Bueno, Listen, quería decirle que si es que, digamos, es que alguien termina la prueba antes, se puede retirar sin decir nada.
Sí, se puede Y retirar. de favor pedirles a todos los compañeros, porque mientras uno ya ha pasado en otras pruebas, mientras uno está dando la lección, están, dice, me puedo retirar, dice, me puedo retirar. Y luego la verdad que interrumpen a los que seguimos dando la prueba. Entonces, eso quería decirle para que, bueno, pues porque realmente a mí me desconcentra cuando empiezan todos a salirse y uno está concentrado leyendo las preguntas. Eso era nomás. Sí, sí, les cuento que también es mi primera prueba virtual, ya así que estoy aquí, ojo al piojo igual. Es mi prueba, mi primera prueba virtual, así que bueno, yo sí les voy a pedir eso y con mucho respeto. Ustedes saben que el estudiar en línea pues tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas porque ya pueden copiar a gusto y disgusto. Pero chicos, lo que sí les voy a pedir es que se vayan a un lugar donde no haya mucho ruido, que se concentren, porque les voy a pedir que enciendan el micrófono, ¿ya? Entonces, para no causarnos tanto ruido, sí necesito que estén en un lugar, solo son 20 minutos, y si lo acaban en menos, pues se desocuparán más pronto, ¿ya? Entonces la prueba empieza a 8:05, ya todavía tienen tiempo. Este, Eso, entonces lo acaban, pueden retirarse, no hay problema. Igual creo que ya les sale la nota, ya según tengo entendido, creo que ya les sale la nota. Y eso, el cuaderno creo que les voy a recibir, no les recibo todavía. La verdad es que ya estoy loca el sábado, ¿ya? Entonces el sábado subo ese parámetro porque todavía tengo chance de subir. El sábado les veo la nota, la de los cuadernos. Y eso, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ustedes ya saben cómo son las pruebas virtuales, no pueden ver la pregunta anterior, ¿ya? Entonces sí, asegúrense bien que lo que vayan a responder porque ya no pueden regresar a la anterior. ¿Ya? Dice en el cuaderno de materia Sí, el sábado. de todas las 4 diapositivas. Ajá, de todos los temas que Eh, hemos visto. Ya saben, lo más profe, importante, o sea, pero que estoy abarcando todo, chicos. Lo que yo les he ido recalcando al menos. profe, disculpe una inquietud. Usted nos había dicho que el cuaderno lo que nos iba a revisar era la parte de tareas. O sea, tenemos que hacerle también materia. Claro, la materia, yo sí les dije, bueno, yo que recuerde a todos los cursos les he pedido materia, pero los resúmenes de las cosas que yo digo, esto sí, esto sí, esto sí. No les pido que me pasen textualmente las diapositivas, pero que sí abarquen las cosas en que yo más recalqué. Ya, profe. ¿Ya? Voy a detener la grabación.